Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, estar en la presencia de Dios y sentir ese mover de Dios, ¿verdad? Yo sé que esta tarde Dios se ha manifestado, hermanos. Se ha manifestado de una manera muy especial y podemos dar fe de que Dios se sigue manifestando con poder. Así que sean bienvenidos todos a la casa del Señor, ¿verdad? Y voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor, para meditar en una porción maravillosa. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 9. Ahí vamos hermanos, a leer la palabra del Señor. Creo que es una porción muy conocida y esperemos, hermanos, sacar todo el provecho que esta palabra nos da. Dicen amén cuando tengan la lectura preparada. Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, del 14 al 26, al 27 vamos a leer. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leo tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aleluya. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por esta porción tan preciosa, tan maravillosa que, Señor, que hemos compartido. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra nosotros podemos entender muchas verdades, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, creemos que tú eres todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor, y que también en esta hora, Señor, tu poder sigue vigente, que este poder, Señor, del cual hemos leído en esta tarde, se sigue manifestando, Señor, en todo lugar,
Señor, a donde haya una necesidad, ahí está llegando, Señor, esa gloria, allí está llegando ese poder de Cristo Jesús. Ahí, hermanos, en esta tarde usted puede recibir el milagro a su problema, a su situación, en el nombre de Jesús. No importa que no esté en este templo, que no esté en esta casa, sino que nos esté escuchando a través de la radio, ahí donde usted se encuentra. El Señor hace milagros poderosos, milagros extraordinarios, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, declaramos libertad para tu pueblo, declaramos, Señor, sanidad para los enfermos, declaramos, Señor, fortaleza para el que está debilitado, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar, hermanos, sus asientos, por favor. Y en esta porción es tan poderosa y tan rica, ¿verdad?, en lo espiritual, que podríamos sacar una serie de enseñanzas, de temas de esta porción. Pero el Señor me llevaba, hermanos, al tema de que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, hermano. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta porción, hermanos, cuando hemos llegado o leemos el verso 14, el inicio del capítulo 9, hay un tema ahí, ¿verdad?, que dice la transfiguración. Y por supuesto el Señor quería, hermanos, mostrarse con su poder a los discípulos. Y resulta, hermanos, que el Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, solamente toma a 3 discípulos para, hermanos, manifestarse, para que se diera el milagro de la transfiguración a estos discípulos, y que ellos sean testigos, hermanos, del poder, de la santidad, de la gloria que hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los lleva a un monte, dice la palabra, y, hermanos, los otros 9 discípulos se quedan, ¿verdad? Se quedan, bueno, no subieron al monte, por supuesto, sino que esos 9 discípulos se quedaron. Y al quedarse, vamos a decir esta palabra, al quedarse solos, porque el Señor no estaba con ellos, el Señor estaba en el monte de la transfiguración. No sé si se entiende esto, hermanos. Amén, hermano. Los oigo ahí, los veo bien callados, hermano. Pero, por supuesto, en esta transfiguración sucedió un milagro extraordinario, ¿verdad? Se presentó Moisés y Elías. Se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con el Señor Jesús, porque usted sabe que el Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Jesús es todopoderoso, hermanos. Y aquí hay una demostración de ese poder, de tal forma que los discípulos empezaron a hablar como cosas materiales. Por ejemplo, Pedro le dice, Señor, le dice, en el capítulo 9 estoy en la parte inicial, es bueno para nosotros que estemos aquí, le dice, en el verso 5, y que hagamos unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque el momento que estaban viviendo era tan maravilloso que ellos no querían bajar de ese monte. Amén, hermano. No querían, porque la gloria que estaban viviendo era una gloria que ellos querían quedarse en esa gloria y no salir de ese momento tan maravilloso que el Señor les había llevado a estos discípulos. Pero usted sabe que solamente eso era algo glorioso que estaba pasando, ¿verdad? Pero llegó el momento en que ellos solo vieron a Jesús. Porque, hermanos, los siervos, Moisés y Elías, pues ya habían hecho su aparición. Y, hermanos, solo era, como les digo, la muestra de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces,
Los otros discípulos, como les he referido, estaban abajo, no estaban en el monte, sino que, hermanos, estaban acompañados de una gran multitud. Pero, como voy a decir, estaban solos, el Señor no estaba con ellos en ese momento. Y la multitud aprovechó, hermanos, para pelear con ellos. Dice la palabra en el verso número 14 que disputaban con ellos. Estaban también los escribas, que eran personas, hermanos, que eran muy conocedoras, ¿verdad? de las escrituras. Y entonces estos hombres disputaban con los 9 discípulos que el Señor había dejado. Y podría decir esta tarde, hermanos, que cuando nosotros nos quedamos solos, entonces suceden cosas raras. Es bueno no estar solo, hermano. Aunque hay momentos donde uno quiere estar solo, pero son momentos nada más. Pero en lo natural, en lo familiar, no es bueno que una persona se quede sola. Por eso es que cuando una familia sale, ¿verdad?, a un paseo, a una invitación, se requiere o se desea que todos vayan, ¿verdad? Que no se vaya a quedar uno en la casa, porque a ese que se queda solo, algo le puede pasar, hermano. Aleluya. Yo siempre cuando veo a algunos hermanos y la hermana fulana y el hermano fulano y su hijo y su hija, siempre estoy preguntando por lo demás, porque esta persona que se queda sola no se queda haciendo nada bueno, hermano. ¿O cree que sí, hermano? Estoy hablando de lo espiritual. Nosotros hemos venido a buscar como familia lo espiritual. ¿A dónde están nuestros hijos? ¿A dónde están el esposo? ¿A dónde está la esposa? ¿A dónde está la abuela, el abuelo, el tío, el cuñado? Bueno, todos son parte de la familia. ¿Dónde están? Mis hermanas, mis hermanos, ¿dónde están? Me dice, se quedaron solos. Y lo tremendo es que al quedarse solo, el enemigo es bien astuto, hermano. ¿O no, hermano? El enemigo es bien astuto y prepara trampas y le hace oír ruidos que ni siquiera hay. Aleluya. Un día, estos días he estado oyendo ruidos en la casa, en mi casa, ¿verdad?, donde nosotros vivimos. Hemos estado oyendo ruidos y hemos estado en familia, pero no les hacemos caso, hermano, porque el enemigo es mentiroso. El enemigo quiere hacerle sentir a usted que hay algo en la cocina, que está pasando algo en la sala, que está pasando algo en el cuarto, que se oyó un tronido, que se oyó, que cayó. Bueno, aquí a cada rato suena esto porque hay un árbol tamarindo que está tirando los frutos, ¿verdad? Entonces, esto no es problema. El problema es cuando usted se queda solo o cuando usted puede estar en familia, pero que oye ruidos extraños. Y de repente sale una persona, abre la puerta y no hay nadie, hermano. Y se oía como que estaban tocando. Pero no es bueno quedarse solos, hermano. No es bueno quedarse solo, porque aquí en esta porción los discípulos, el Señor los había dejado solos y esos discípulos, esos pobres no hallaban qué hacer, hermano. No hallaban qué hacer. Porque la multitud dijeron, es como las cosas que hace el diablo, ¿verdad, hermano? Que cuando ve una oportunidad, entonces se lanza, hermano, a dañar, a hacer un daño. Entonces, claro, cuando los discípulos se quedaron solos, la multitud los apretó, ¿verdad? Y los escribas empezaron a disputar, a pelear con ellos. La palabra de Dios no dice qué es lo que, sobre qué disputaban, pero que sí, hermanos, al estar solos, pasaron un momento muy complicado los discípulos. Y yo claramente les puedo decir de que la idea del diablo era poner en ridículo a los servidores de Dios, a los seguidores del Señor.
poner en ridículo a los discípulos del Señor. Eso es lo que quería el diablo, hermano. Y había reunido a ese montón de gente y a estos escribas para que los hicieran quedar mal. Pero lo importante, hermano, lo importante es que cuando el enemigo cree que nosotros estamos solos, nosotros realmente no estamos solos. Está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé cuántos lo creen, hermano. Aunque usted pueda, bueno, yo sé que hay veces, hay momentos en que alguien se puede quedar solo en la casa por las mismas circunstancias de la vida, ¿verdad? Hay alguien que se quedó solo, vivir solo. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me gusta estar solo. A mí no me gusta estar solo. No sé si a usted le gusta estar solo, dormir solo. No, ¿verdad? Pero la misma situación, como digo, puede ser que usted se acostumbre a estar solo, pero por situaciones de la vida. No es en lo normal, porque, hermanos, estar solo es muy complicado. Y el enemigo, eso es lo que busca, que cuando nosotros nos quedamos solos y solas, ahí aprovecha el diablo para llevar, hermanos, los problemas, las dificultades. Y por supuesto los discípulos, hermanos, sobre todo lo que estaba pasando, le llevaron un muchacho, un padre llevó a un muchacho sumamente malo, hermano. Un muchacho que estaba endemoniado y se lo llevaron a los discípulos. Pero aquí, antes de llegar a este punto, lo que dice es de que cuando los discípulos estaban, hermanos, estaban siendo atacados, porque eso es lo que estaban haciendo, le estaba haciendo la multitud y los escribas, entonces apareció el Señor. Qué bueno es cuando el Señor aparece, hermano. Y no importa el problema que se esté atravesando, cuando el Señor llega a ese problema, el problema se disuelve. El problema se va. Y dice la palabra que en el verso 16 el Señor se aparece, bajan por supuesto del monte de la transfiguración y les pregunta qué pasa con ellos. O sea, como quien dice, yo voy a defenderte. Amén, hermano. Se apareció el maestro, porque los discípulos estaban solos y ahí dice la palabra que el Señor dice, ¿qué pleito, qué disputan con mis discípulos? En otras palabras. Y dice sigue diciendo la palabra que uno de la multitud le dijo al Señor, pues aquí traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice, hermano? No pudieron. Ese era otro de los problemas que estaban enfrentando los discípulos, además de la multitud que los apretaba, además de los escribas que estaban peleando, además de eso había un hombre que había llegado con una necesidad, con su hijo endemoniado, y que los discípulos no pudieron liberarle. Y la situación del muchacho era una situación muy complicada, hermano. Yo no sé qué padre de familia, hermanos, se sentiría bien teniendo un hijo o una hija que esté poseída por un demonio. Ese es de lo más tremendo que puede haber, hermano. De lo más triste que puede haber, de lo más agobiante, porque, hermanos, no hay medicamentos para esas cosas, hermano. A veces usted puede ir al médico en una enfermedad, en una dificultad, pero cuando una persona está poseída por un demonio, ahí solamente la sangre de Cristo puede ayudar. Amén, hermanos. Solo el poder de Dios puede, hermanos, llegar para hacer la diferencia. Porque el demonio, hermanos, se ha apoderado de la vida del muchacho, de la muchacha, del adulto,
de la señora, del señor, de cualquier persona, se ha apoderado y ese demonio no va a querer salir. No va a querer salir de ese cuerpo porque está adentro de la persona, hermano. Hace muchos años fuimos a Nicaragua. En el tiempo, hermanos, que Nicaragua estaba pasando una crisis tremenda, donde la gente en ese tiempo comía 2 tiempos al día. Bueno, que aquí ya quizás ya estamos llegando a eso, ¿verdad? Porque yo he estado leyendo también de que hay familias que no tienen para comer los 3 tiempos, hermano, en este país de las maravillas, ¿verdad? Que así nos han pintado, así nos quieren hacer creer que este país es un país de maravillas, hermano. Léase ahí, vea los comentarios y vea los estudios que hacen, los que saben, y que hay muchas familias que no tienen para comprar un huevo, no tienen para comprar quesito, no tienen para comprar con qué, como le decimos nosotros en este país, sino que, hermanos, no hay familias que no pueden hacerlo. En El Salvador. Ya me metí a hablar de Nicaragua cuando aquí estamos también igual, hermano. Pero lo que le quiero decir es que había una pobreza tan tremenda allá en ese país que nosotros por supuesto fuimos en transporte y terrestre, ¿verdad? En bus. Y cuando llegamos allá sentimos aquella cosa tan desolado aquello, hermano, pero respiraba la pobreza, hermano. Y sabe, Satanás ocupa todas esas situaciones para hacer de las suyas, porque habían bastantes endemoniados en Nicaragua, hermano. Habían bastantes endemoniados. Y resulta de que llegaron los siervos del Salvador, ¿verdad? Llegamos los siervos allá, iba a haber un evento. Iba a haber un evento y nosotros íbamos como parte del grupo musical del Salvador. Y el hermano, en ese tiempo, el hermano Solórzano, era el que iba a predicar en un estadio de béisbol. Allá en ese tiempo el béisbol era el que practicaban ahí, ¿verdad? Pero iba una comitiva tremenda de aquí del país, hermano, de la iglesia en la que nos congregábamos, para estar allá en Nicaragua. Y estando allá en Nicaragua, me recuerdo que nos llegaron a llamar a los que estábamos en algún momento ahí, como descansando, preparándonos ya para el evento que iba a haber, y nos llevaron. ¿Y qué cree usted a que nos llevaron, hermano? Nos llevaron a una casa donde había un endemoniado. Y ahí nosotros bien bonitos, ¿verdad? Bien pues así como que nosotros íbamos allá a ministrar, digamos, ¿va? Y algunas personas lo hacen para ir a lucirse a otros lados. Yo puedo cantar, yo puedo predicar, eso es lo que pueden hacer algunas personas. Pero nosotros habíamos ido, por supuesto, a servirle al Señor. Pero en ese deseo, ¿verdad?, de servirle al Señor, nos llevaron a esa casa. Era un hombre, pero no era un muchacho como el que dice la palabra, que se estaba disecando el muchachito, sino que era un hombre bien fornido, hermano. Desde que lo vimos, uy, nos dio miedo, fíjate, hermano. Nos dio miedo. Iban unos pastores ahí, bien me recuerdo yo que iban unos pastores, y dijeron estos pastores, dijeron, estos músicos, dijo, si no tienen fe, si no creen en el poder de Dios, que ni entren a la casa. Vamos a entrar nosotros solo como pastores. ¿Por qué, hermano? Porque había que pelear ahí con el diablo, hermano. Había que liberar a ese endemoniado. Y por supuesto, hermano, usted sabe que hay pastores que tienen fama, ¿va? ¿O no, hermano? Sí. Por lo menos hace poco se murió un pastor muy famoso, hermano. El hermano José de la Paz Palacios. No sé si usted lo oyó mencionar a ese hermano, que tenía era un hombre muy famoso, hermano. Y bueno,
El Señor se lo llevó. Pero hay pastores que tienen fama, ¿verdad? Y que ellos dicen, no, ven, que si se trata de orar, yo oro y que no se caiga. Y está bueno, y está bien que nosotros tengamos fe. Pero a veces es una fe triunfalista, hermano. Y ahí se mostró, en ese caso que nos llevaron a esa casa allá en Nicaragua. Le voy a contar así rápido lo que pasó. Se metieron los pastores porque a nosotros nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera, solo viendo a través de unas ventanas ahí. Nos quedamos viendo. Y ellos mismos, los pastores, dijeron, no entren ustedes porque nosotros ahorita vamos a pelear con el diablo. Bueno, se quedaron ahí. Y empezaron, hermano, a orar y a orar y a orar. Y el hombre tenía una fuerza tan descomunal, hermano, que cuando un pastor llegó y quiso ministrarle, lo agarró, hermano, y lo tiró. Así como lo oye. Y a otro lo tiró. Y entonces la familia que nos había mandado a llamar, lo amarraron al hombre, lo amarraron con lazos. Y de esa forma es que se pudo orar por el hombre, porque ya amarrado, por supuesto que ya el hombre estaba inmovilizado. Y los pastores, hermano, bien sudados y así, o sea, peleando ahí, pues. Y vino un pastor y dijo, vaya, dijo, porque el hombre cuando estuvo amarrado y pudieron orar por él, el hombre hizo como que se desvaneció, sí, en el suelo, porque todo esto estaba sucediendo en el suelo, hermano, y se desvaneció el hombre. Y entonces dijo el hermano pastor, vaya, dijo, aquí la victoria ya está dada, dijo. Le estoy diciendo todo esto para que vea lo que puede ser un demonio en una persona. Y entonces cuando el hombre se hizo como el desmayado, dice, ya está liberado, dijeron, ya está liberado. Eso aquí ya estuvo, gloria a Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Y suéltenlo, dijo. Suéltenlo. Y le quitaron los lazos con que lo habían amarrado al hombre. Y mire, hermano, le voy a decir que no había sido liberado el hombre. No había sido liberado el hombre. Pero el hombre, el demonio, porque por supuesto el hombre estaba siendo controlado por el demonio. No sé si me está entendiendo, hermano. Entonces, el demonio sabía que iba a ser liberado en esa tarde. Y lo que hizo fue que se hizo el que el hombre, la persona ya estaba libre, pero en realidad fue un engaño del demonio, hermano. Porque había cerca de donde estaban ahí, había una cómoda con vidrio. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? De repente se incorporó, le pegó al vidrio y de los vidrios se sajó las venas. Hicieron los pitones de sangre, hermano. Y esos pastores no hallaban qué hacer. Así es cómo actúa un demonio hermano, que tiene sometido a un cuerpo humano. ¿Cree que no es duro eso, hermano? Y por supuesto, ¿verdad? Al final, ¿qué cree lo que pasó? Que como el hombre se estaba desangrando, tuvieron que llamar a la cruz. A ver qué es allá en Nicaragua, ¿verdad? Cruz Roja, todos lados hay Cruz Roja. Pero fue una cosa, pero tremenda la que nosotros pudimos ver ese día, hermanos. Y entonces, con los comentarios, ¿y qué pasó? Y ya los hermanos, los siervos ahí no hallaban qué decir, hermano. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, hermanos, lo que un demonio puede hacer a una persona es una cosa, pero tremenda, tremenda. Y el diablo es bien astuto para hacernos creer a nosotros que se ha dado un milagro, que se ha dado una liberación
Cuando no es así, hermano, no es así. No es así. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Dice el verso número, el Señor Jesús le pregunta al papá del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el hombre le dijo, desde niño. Imagínese usted una criatura que esté poseída por un demonio y el demonio la quiere matar, así literalmente matarle. O sea, lo tiraba en el agua, ¿para qué, hermano? Para bañarlo, para ahogarlo, y lo tiraba al fuego para calentarlo, lo tiraba al fuego para quemarlo. De tal forma, hermanos, que dice, le dijo el hombre, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Habían ellos luchado desde que el niño estaba pequeño y lo andaban librando de todo el peligro a que el demonio lo sometía, hermanos. Una cosa tremenda. Y ahí es donde, hermanos, está el centro de esta porción. Y el Señor Jesús le dice al hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, hermano. Porque, hermano, en una situación complicada, en una situación de gravedad, ¿y ahí quién, pues? El mejor neumólogo, el mejor psicólogo, el mejor otorrino, el mejor general, el mejor internista, todos esos quedan fuera, hermanos. Porque en estas situaciones el único que puede, hermano, ayudar a la persona humana es el Señor Jesucristo. ¿Lo cree, hermano? Yo lo creo también, hermano. Hay situaciones donde humanamente usted ya tocó y se cansó de tocar y la situación continúa grave siempre. Y ahí es donde el diablo le dice, bueno, ¿y vos y a qué vas a la iglesia, pues? ¿Y por qué decís que hay poder, pues, en Dios? Si vos estás peor, cada día vas peor. Pero, hermanos, yo le voy a decir una cosa, el Señor jamás nos va a dejar solos y avergonzados. Amén, hermano. No nos va a dejar solos ni avergonzados el Señor, porque el Señor le dijo a este hombre, sí, tenés una situación muy complicada, pero le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú crees, tu hijo va a ser liberado. E inmediatamente, dice el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, dijo. Ayuda mi incredulidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces nosotros creemos, pero creemos a medias. A medias. Por eso el hombre dice, Señor, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Fíjese que el Señor aquí en este caso, hermano, hace este milagro de liberación, pero también, hermano, permite que nosotros participemos en ese milagro. ¿Y en cómo participó el padre de familia, hermanos, en este milagro? Creyendo. Y si él sabía de que la fe de él no era muy grande, él mismo dice que clamó, o sea que él le dijo al Señor, Señor, ayúdame, porque soy incrédulo, ayúdame en mi incredulidad. Y eso es, hermanos, lo que el Señor escuchó de este hombre. Ayúdame, yo creo, dijo el padre, pero también ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, o sea, aquí hubo un caso tremendo, si los discípulos no pudieron liberar a este muchacho al principio,
Luego han de haber dicho a la gente, vamos a ver, hombre, si va, no va a poder también, no va a poder Jesús, no va a poder liberar a porque este caso es un caso tremendo. Pero hermanos, pero cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces dice la palabra en el verso 26, el espíritu clamando y sacudiendo al muchacho con violencia salió. ¿Salió de qué, hermano? Salió del cuerpo, fue liberado este muchacho. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Muchos dijeron: vaya, se dan cuenta que no pudo. ¿Sí? Así como es la gente, hermano, que se burla del evangelio, se burla de los cristianos, se burla de los milagros que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pregunto esta tarde: ¿en cuántos de nosotros ha hecho milagros el Señor? Yo me apunto, hermano, porque el Señor ha hecho en mí muchísimos milagros, que si estoy vivo es porque Dios ha sido maravilloso y misericordioso conmigo, hermano. Y yo sé que usted también, el Señor lo ha librado de muchas cosas. El Señor ha hecho milagros extraordinarios en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Hermanos, Dios se ha manifestado con poder, aunque la gente, cuando uno testifica, no le cree a uno, hermano. La gente no cree ni a la palabra, no creen en Cristo. A mí ya siempre he dicho, hay un hombre que me dijo: yo no creo en ese Cristo, me dijo. Así que conmigo no perdás tus palabras, no perdás tu tiempo. Porque hay gente así, hermanos. Hay gente que se agolpa. Esa gente llegó y dijeron: vaya, ahí está muerto el muchacho. ¿Y a dónde está ese poder de este Cristo? ¿A dónde está esa aflicción de este padre que dijo: Señor, yo sé que tú le vas a liberar, yo creo, ayúdame en mi incredulidad? ¿Dónde están esas palabras? Porque el diablo ha cegado a la gente, hermano. La gente cree más en la mentira que en la verdad. ¿Sí o no, hermano? Cuéntele cualquier mentira a alguien y esa se la va a creer. Algún tipo mentiroso que se levante por ahí, hermano, que ande, a ese le creen. La gente se va a meter a los centros espiritistas, hermano, y dejan de creer en el Señor Jesucristo. Y ahí llevan sus niños, llevan a sus personas más queridas a esos lugares a creer, hermano, al maligno. Que el Señor lo reprende en esta tarde, hermano. Pero la gente es así, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, el Señor hizo esa liberación, reprendió al espíritu mudo, lo sacó fuera del muchacho. Y entonces, hermanos, dice que el espíritu sacudió a este muchacho con violencia y quedó como muerto. De modo que muchos decían, la multitud decían: ya ven que no pudo hacer nada. Ya ven que ni el propio maestro les pudo ayudar a estos. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor en el verso 27, pero Jesús, no sé cuántos dan gloria a Dios, no sé cuántos dan gloria a Dios esta tarde al Señor, hermano. Pero Jesús, tomándole de la mano, ¿a quién, hermano? Al muchacho, le enderezó y le levantó y se lo entregó a su papá. Pero ya se lo entregó sano y salvo. Aleluya. No sé cuántos se alegran por esta bendición, hermano, por este poder de Dios. Porque, hermanos, de toda situación, no hay situación difícil para Jesucristo de Nazaret. No hay situación complicada. Dios
tiene, hermano, la respuesta para todas las situaciones. No importa que lo que hemos estudiado esta tarde sea de las cosas más tremendas que hay, porque yo he tratado de explicarle a usted lo que es el poder de un demonio en la vida de una persona, hermano. Lo anula a la persona, y el demonio es el que camina, el demonio es el que piensa, el demonio es el que ha tomado todo el control de esa vida, hermanos. Y de esas situaciones, el único que tiene el poder para liberar es mi Señor Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Todo es posible para Dios, hermano. Y yo le voy a dar un consejo esta tarde. Posiblemente usted tenga problemas con sus hijos. Hubo una época en que tuve un problema tremendo con mi hijo, que aquí lo tengo enfrente de mí, está mi primogénito. Pero él se me veía descarriado, hermano. Él no quería venir a la iglesia. Y yo iba a estar tranquilo ahí porque él no estaba. Y nosotros aquí con mi esposa, con mi hija, que vea él. Yo ya le dije, yo ya lo aconsejé, yo aquí. Hermano, nosotros no estuvimos tranquilos hasta que este muchacho vino al conocimiento del Señor. Pero ¿qué tuvimos que hacer, hermano? En primer lugar, en ningún momento dejarle de dar el ejemplo. Y en segundo lugar, orar por él, hermano. Ayunar por él. Vigilar por él. Pero ahora nosotros queremos el milagro en nuestros seres queridos, pero el Señor lo sabe todo, dice. El Señor sabe que nosotros, hermano, queremos las cosas bien fáciles. Pero no queremos, hermanos, someternos al Señor para que una persona sea liberada. Fíjese que ya que al final de esta porción que no leímos estos versículos, cuando el Señor entró a la casa, a una casa, y con él iban sus discípulos, le preguntaron los discípulos al Señor, no fue con la multitud ni nada, que le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Le preguntaron al Señor los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Y qué les dijo el Señor, hermano? Verso 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero pregunta esta tarde, ¿cuánto les gusta ayunar? ¿Cuánto nos gusta orar? ¿A cuánto nos gustan las vigilias? Bueno, y a propósito de eso, el viernes hay vigilia, hermano. Y dice, ay, otro, qué rápido va pasando el tiempo. Dice, el mes de marzo, sí, ahí viene ya el marzo, hermano. Pero ¿cómo vamos, hermanos, a pelear la batalla de la fe? ¿Cómo vamos a conseguir triunfos en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas? Cuando tenemos una vida, hermanos, muy débil, muy poca entrega a Dios. Para tener a los hijos en la casa de Dios se necesita rodillol. Aleluya. Ahí le recomiendo esa. Vaya a la farmacia, hermano, y pregunte ahí. Deme unos $2 de rodillol. Y le va a decir la gente, ja, 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 ja. Pero doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque tal cosa, porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá, porque allá. Hermano, tener momentos a solas con Dios, todos le huimos a eso. Pero a los discípulos, cuando le dicen, ¿y nosotros por qué no pudimos? Porque este género, si vos no ayunás y no orás, ¿sabes lo que va a pasar? Así como aquel que hizo el mate de que ya estaba libre y ahí se
Se hirió todo porque él quería, él siguió poseyendo a ese hombre, por supuesto que sí, porque el diablo, hermanos, es así, malo. El diablo es un asqueroso ser, hermano, así se lo digo, que no quiere, que lo que él quiere, lo único que quiere es hacer dañar, lo único que quiere hacer es matar, lo único que puede hacer es robar, lo único que puede hacer es destruir. Pero le vamos a decir esta tarde al diablo: ha venido Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Jesucristo está con nosotros en esta tarde y nos invita, hermanos, a que nosotros le creamos al Señor con todo nuestro corazón. Y aunque al principio usted no vea claro, usted siga perseverando, hermanos, porque de esa forma es que se logran las victorias del Señor. No importa la situación que usted está atravesando en este momento, Dios tiene la respuesta y le dice a usted en esta tarde: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cerremos nuestros ojos esta tarde, hermano. Fe mueve la mano de Dios. Ayúdame, le dijo el hombre al Señor, porque el caso era complicado. Este muchacho, desde niño sufre. Desde niño el diablo lo quiere matar, lo sacude con violencia, lo tira a tierra, lo hace echar espumarajos. Pero el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gracias, Cristo Jesús. No sé qué problemas tú estás pasando, hermano y hermana, porque a veces no los expresamos. Pero lo que sí te dice la palabra del Señor en esta tarde es que si tú crees al Señor con todo tu corazón, al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, declaro en esta tarde para toda la iglesia liberación. Declaro sanidad. Declaro bendición para este pueblo, para todos los que escuchan a través de la radio. En el nombre de Jesús, ahí donde está, reciba el favor de Dios, reciba la solución para su problema, reciba, porque Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Así es, Padre. Dios es capaz, Aleluya, de hacer, sí, Señor, todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, sí, Señor. calma la mar, si solo puedes creer. Créele al Señor esta tarde. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, dolor. Deja que Dios te en ministre, sanidad. deja que Dios te Todo ministre es esta posible. tarde. Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Sí, Señor. Sí, Señor. Y el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dios es capaz. Yo quisiera hacer una pregunta en esta tarde: si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, que ha estado ahí luchando con esa situación
con ese problema, pero que cree que Dios en esta tarde ha roto cadenas, que Dios desde el principio, desde que inició este culto, empezó el Señor a obrar de una manera especial. Yo sé que Dios ha obrado en tu vida, hermana y hermano, que Dios ha hecho grandes cosas, y que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria al Señor.